Bueno, muchas gracias, muy buenos días, distinguidas autoridades, colegas, docentes y ponentes en este evento año del cuarto Congreso de Innovación Educativa. Vamos a dar inicio a la mesa de experiencia que se forma. Esta mesa tiene dos objetivos claros. El primero es orientado a lo que es el compartir estas experiencias de innovación educativa, resaltando siempre cuál es esa propuesta de valor que nos brindan. ¿Cuáles son esos procesos de articulación que han tenido que desarrollar frente a los diferentes desafíos que ha significado el diseño, implementación y puesta en marcha de estas experiencias innovadoras? Así también necesitamos hacer esa articulación con este marco de innovación educativa, ¿no? Ya nos acaba de explicar con un gran detalle. Tenemos que ver cómo estas experiencias van a poder ser sostenibles siempre y cuando estén ligadas a un ecosistema de innovación sostenible, de una gestión innovadora, y cómo es que nos pueden transitar desde la educación básica a la educación superior. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio. Para ello, vamos a iniciar con la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata, directora de la UGEL Sechura, cuya práctica es gestión del conocimiento en la gestión educativa local. La licenciada Socorro es profesora con estudios concluidos en maestrías de Tecnología de Información e Informática Educativa y laborado como coordinadora académica del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Damos inicio y le doy el pase a la licenciada Socorro. Buen día con todos y con todas. El agradecimiento a FUNDER por la invitación, al gerente y expresidente, y agradecerles por la invitación que nos han alcanzado a UGEL Sechura. Venimos desde la región Piura, la ciudad del eterno calor, y desde Sechura, capital regional del arte y la cultura. ¿Se pueden presentar? Bien, el Comité de Gestión de Conocimiento ha sido reconocido tanto por el Ministerio de Educación como por Ciudadanos al Día. En el caso del Ministerio de Educación, ganadores de la buena práctica de gestión educativa. Denominada Gestionando la Innovación, mejoramos los aprendizajes de los estudiantes de nuestra provincia de Sechura. ¿Cómo se gesta y cómo se origina nuestro Comité de Gestión del Conocimiento? Avanzamos. El Comité de Gestión del Conocimiento tiene sus orígenes en el primer proyecto educativo que logramos como UGEL financiar con el Fondo Social del Proyecto Integral Bayoba. Los inicios de este Comité de Gestión del Conocimiento se dieron lo que eran los lineamientos acerca de esta gestión del conocimiento y la conformación del comité en pleno. Que está integrado por directores de las diversas instituciones que han sido referentes, que son referentes en la mejora de los aprendizajes, y está liderado por nuestra UGEL Sechura. ¿Cuáles son los ejes que permiten que este Comité de Gestión del Conocimiento, que viene de la base, que viene de abajo, lo mencionó Nadia en su exposición, que permiten, ¿no?, esa sostenibilidad de este comité y de esta buena práctica? Es la movilización de nuestros líderes pedagógicos, en este caso de los directores de las instituciones educativas. Ellos son los que conforman este comité de gestión. Y el otro eje es lo que hemos gestado, la articulación con nuestros aliados estratégicos, bajo el enfoque territorial. Y eso garantiza la sostenibilidad de este comité y de esta buena práctica. Avancemos. Este comité, como les había mencionado, se inicia en el primer proyecto en el año 2016, que se conforma por primera vez en el ámbito de nuestra UGEL Sechura. Avanzamos. ¿Qué acciones hemos implementado con el Comité de Gestión del Conocimiento liderado por nuestra UGEL Sechura? Se han brindado talleres de capacitación en este caso,
En primer lugar, hicimos un proceso formativo a los integrantes del comité de gestión y a nuestros maestros innovadores del ámbito de nuestra mujer en formulación de proyectos de innovación con el soporte técnico de Prisma y con el apoyo financiero del Fondo Social del Proyecto Integral Bayoga, que es una asociación sin fines de lucro que administra los recursos provenientes de la explotación de nuestros recursos, en este caso del fosfato en Bayoga, Sechura. Adelante. Además, hemos implementado una serie de estrategias de promoción de la innovación educativa. En Sechura, cuando iniciamos este trabajo, no teníamos antecedentes de instituciones que desarrollen experiencias de innovación. Entonces, hemos implementado una serie de estrategias como intercambio de experiencias innovadoras, pasantías y encuentros virtuales de innovación, ¿no?, con la participación de los proyectos ganadores a nivel local, regional y nacional. Se ha promovido también la formulación de los proyectos de innovación y la movilización de los docentes de las diferentes instituciones de nuestro ámbito. Adelante. ¿Qué otras acciones se han implementado? Se ha brindado también asistencia técnica y seguimiento a los directores y docentes para la implementación de sus proyectos de innovación ganadores no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, a los ganadores a nivel nacional. Avanzamos. Otra acción que hemos desarrollado son los concursos locales de proyectos de innovación. En el ámbito de nuestra provincia, UGEL Sechura ha logrado que el Fondo Social del Proyecto Integral Bayoga financie 3 proyectos educativos. El tercer proyecto es el que se está desarrollando, que tiene por denominación Sechura. Y en todo ese transcurso venimos desarrollando concursos locales. A la fecha, 5 concursos locales de proyectos de innovación que han contado con un jurado especializado por parte del FONDEL y también de la academia, que es la Universidad de Piura. Adelante. ¿Qué resultados hemos obtenido con esta buena práctica que nace de abajo? Porque el Comité de Gestión del Conocimiento está conformado por directores. En un primer momento que eran referentes de la innovación y ahora estamos acogiendo a directores que ganan y que vienen manteniendo las innovaciones en sus instituciones educativas. Un primer resultado que tenemos es que contamos con un comité de gestión del conocimiento institucionalizado, que está reconocido en esta resolución tanto de la UGEL como de la DRE, que cuenta con un plan de trabajo. Venimos trabajando desde 2016, ¿no?, y ha sido reconocido por nuestra UGEL. A la fecha, 67 proyectos de innovación presentados a concursos locales y nacionales. 589 docentes innovadores capacitados en los diversos talleres que se brindan. 277 docentes que han formulado proyectos de innovación educativa y que han participado en estos concursos locales y nacionales. Avanzamos. 5 concursos locales liderados por UGEL Sechura y que, bueno, conjuntamente con nuestro comité de gestión del conocimiento, 4 encuentros virtuales aprovechando las tecnologías de información. Venimos desarrollando 4 encuentros virtuales, donde en la última, que ha sido este año, hemos tenido la participación de una ponente con una experiencia innovadora de renombre a nivel internacional. 5 pasantías a nivel regional y nacional como comité de gestión del conocimiento. Hemos visitado diferentes direcciones regionales y UGELes para conocer sobre los proyectos innovadores que se vienen desarrollando y fortalecernos como equipo de comité de gestión del conocimiento. En un primer momento, algunas pasantías han sido financiadas dentro del marco de los proyectos que venimos desarrollando
y otras han sido autofinanciadas por los propios integrantes, por los propios directores de las instituciones educativas. Ya tenemos un convenio firmado con el FONDE, con ustedes, para brindar asistencia técnica a nuestro Comité de Gestión del Conocimiento y para también brindar asistencia técnica y apoyo a los docentes integrantes de los equipos innovadores de nuestras instituciones educativas. Y una alianza estratégica que como GEL, como Comité de Gestión del Conocimiento, hemos consolidado con el Fondo Social del Proyecto Integral Ayoba y que nos está permitiendo el equipamiento y el financiamiento para la ejecución de nuestros proyectos. Yo sí tengo que mencionar y remarcar que en nuestra provincia de Sechura, nuestros aliados, y en este caso la empresa privada, se ha puesto la camiseta por la mejora de la educación y se ha puesto la camiseta de la innovación. Eugel Sechura y Fospivay son referentes a nivel de la región Piura de que el trabajo articulado en el territorio sí se puede dar, sobre todo, y que invertir en educación es la mejor inversión que se puede hacer. Estos son los 5 concursos que se han venido desarrollando con financiamiento del Fondo Social desde el año 2019 hasta el presente año. Avanzamos. Y esa es la movilización que hemos logrado en lo que respecta al presupuesto, que hemos podido lograr financiamiento por parte de nuestro aliado, que es Fospivay, que a la fecha, en estos 2 años, solamente en estos 2 años, ha habido una inversión de 200.000 soles, pero los años anteriores, sumando con los años anteriores, están superando los 300.000 soles invertidos en la innovación educativa en nuestra provincia de Sechura. Y bueno, también tenemos el aporte de FONDEP, porque muchos de las instituciones educativas que han participado de los concursos locales que se han promovido desde el UGEL con el Comité de Gestión de Conocimiento, muchos de los proyectos se han presentado también en los concursos nacionales organizados por FONDEP y tenemos a la fecha de esos 2 años una inversión por parte de FONDEP de 112.000 soles. Bueno, eso es lo que tenía que presentarles en síntesis de nuestra buena práctica denominada gestionamos y construimos la innovación en nuestra provincia de Sechura. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Socorro Cornejo. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Julia Delma León Flores. Ella es directora de la institución educativa Ebenecer, cuya práctica se denomina Experiencia de Innovación, Pequeños Empresarios en Acción. La licenciada Julia Delma León Flores de Cuevas es educadora con segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico por la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente se desempeña como directora designada en la institución educativa integrada Ebenecer, ganadora del concurso de proyectos de innovación realizados por FONDEP durante los años 2023 y 2024 con el proyecto Pequeños Empresarios en Acción. Escuchamos. Bien, muy buenos días. El día de hoy quiero compartir con ustedes el proyecto que fue ganador en 2023-2024, Pequeños Empresarios en Acción, ¿no?, de la institución educativa Ebenecer, de la crisis a la oportunidad. Bien, la institución educativa Ebenecer se encuentra ubicada en el distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, región Junín. La institución educativa atiende a los niveles de educación inicial y nivel primario. Los pobladores en su mayoría se dedican a lo que es la ganadería y a la agricultura. Bien,
Nuestro sueño comenzó el año 2023, cuando todos los peruanos, incluso las personas a nivel mundial, estábamos pasando un efecto post-pandemia. Vimos que nuestros pobladores, el 80%, vendían sus terrenos, vendían sus animales y estábamos en una pobreza muy extrema. Eso fue nuestra motivación para nosotros emprender nuestro proyecto y sobre todo ver la angustia de nuestros niños por querer generar ingresos, viendo a nuestra familia que estaba pues muy devastada. Al iniciar el año escolar, durante la evaluación diagnóstica, obtuvimos los siguientes resultados en la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Vimos con mucha preocupación que en el nivel de logro esperado teníamos un 40% de estudiantes y en el nivel proceso y en el nivel de inicio teníamos un 60%. Y en logro destacado no teníamos ningún estudiante, ningún alumno había logrado este nivel. Es por ello que nuestro problema fue el bajo nivel en la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Y el gran desafío que nos planteamos es de que partimos con tan solo el 40% que estaban ubicados en el nivel esperado. Teníamos que buscar una solución y nuestra solución innovadora fue la fusión estratégica entre la estrategia PEA y el modelo Canvas. Nuestra solución estratégica PEA estaba conformada por 11 actividades. La primera fue la realización de la faena de todos los padres de familia para la implementación y la adecuación del taller de emprendimiento. La reunión de socialización con todas las autoridades a fin de tener apoyo y buscar aliados. Luego, la planificación de la enseñanza-aprendizaje. Fuimos capacitados, realizamos también talleres, ¿no?, de fortalecimiento para poder nosotros elaborar nuestras propias experiencias de aprendizaje. Ya no comprar, que aún se sigue viendo en muchas instituciones, vamos y compramos nuestras unidades, nuestras experiencias de aprendizaje. Este proyecto nos ayudó, de verdad, a elaborar nuestras propias experiencias de aprendizaje que respondan a nuestro proyecto. También tuvimos durante el año 3 monitoreos muy importantes, en la cual se hacía el seguimiento y el acompañamiento a nuestros maestros. Pero la parte más importante, el corazón del proyecto, el valor agregado, fue realizar dentro de las sesiones de aprendizaje el modelo Canvas, donde nuestros niños son los protagonistas de su propio aprendizaje. Este modelo Canvas y la estrategia PEA permitió que nuestra institución educativa se convirtiera en la incubadora de negocios reales, teniendo como eje el emprendimiento. Dentro del modelo Canvas, vamos a explicar un poquito cómo los niños han desarrollado cada una de estas partes. En primer lugar, la segmentación de clientes. Aquí nuestros estudiantes tenían que elegir el público, nuestros clientes, teniendo en cuenta la edad, el sexo e incluso el grado de instrucción. Por ejemplo, en el aula de primer grado, los niños tenían que elegir qué productos les gustaría a los pequeños de inicial, qué comprarían. No era lo mismo que yo podría ir, ¿no?, a hacer una encuesta a los adultos
que era otro interés. Ellos tenían que elegir otros productos, pero para los niños les decían, ¿qué les gustaría? ¿Qué productos ellos comprarían? Y que nuestro negocio sea pues realmente satisfactorio. Si en una de las entrevistas los niños veían, ¿no?, esa comparación, ¿qué te gustaría? ¿Comprar una manzana caramelada o comprar de repente una naranja? Y aquí determinamos qué productos los niños tenían que preparar para poder expender. Recuerdo mucho cuando fuimos a visitar a los abuelitos de la comunidad y le preguntaban a los niños, ¿qué prefieres? ¿Qué quiere usted dentro de todos estos productos que le ofrecemos? ¿Qué es lo que usted elegiría? ¿Qué quisiera comprar? Y los abuelitos decían, ¿no? Yo quisiera una pomada para el frío, una formación. Y es por ello que los niños interiorizaron esta parte de los segmentos de clientes, el segmento de clientes. Luego, una segunda acción fue la propuesta de valor. Aquí los niños conocieron el paquete de beneficios que han de brindar al cliente, ¿no? Por ejemplo, si vamos a expender los chupetes, ellos tenían que saber que los chupetes tenían que tener frutas, tenían que tener leche, tenían que ser elaborados de forma artesanal. También que los precios sean accesibles, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a expender a un niño, tiene que tener la capacidad económica, ¿no? En este caso, se extendió los chupetes a $1 a 50 céntimos. Luego, ¿no?, nuestros niños tenían que conocer los canales, ¿no? ¿Cómo hacemos contacto con los clientes? ¿No? Ellos utilizaban pregones para vender. Por ejemplo, ¿no? Caserita, caserita, compre gelatina, elaborados por la tía Tina, que se está bañando en la tina, ¿no? Y muy bonito. Muchos pregones, porque eso hacía de que los niños quisieran comprar, incluso los padres de familia, los mismos docentes, ¿no?, en la hora del refrigerio. También tenían que tener en cuenta que deberían utilizar un letrero llamativo, ¿no? También hacer publicidad. Por ejemplo, iban a un aula y les decían, que compre 2 chupetes de $1, le vamos a regalar un chupete de 50 céntimos, ¿no? Y los niños estaban preparados para poder hacer ofertas. Luego también fue importante realizar el delivery. Debo hacer un pequeño espacio de repente para fortalecer, ¿no?, el aula de emprendimiento que nosotros tuvimos en la institución educativa, gracias a la FONDEP, ¿no? En este aula ya pudimos hacer nosotros productos como helados, pero al por mayor, chupetes al por mayor, pasteles, porque tenemos nuestros hornos, nuestra obra está muy bien implementada. Incluso las instituciones cercanas o las señoras que puedan expender vienen a comprarnos al por mayor. Y esto lo hemos publicado a través del Facebook, también a través de WhatsApp. Bien, luego, en cuanto a los recursos, luego, en cuanto a la relación con los clientes, aquí los niños demostraban amabilidad, utilizaban las palabras mágicas. Incluso, si no salía el producto que habían preparado, no estaba saliendo como debería de ser, les invitaban a degustar el producto. Probaban los niños, entonces más rápido se vendía y se acababa todo lo que habían preparado, ¿no? Y luego también se les solicitaba de forma muy amable que vuelvan, ¿no? Luego vamos a ver la quinta actividad, que son las fuentes de ingreso. Las fuentes de ingreso fue de venta directa, ¿no?
Esto se realizó en la hora del refrigerio, en los cafetines escolares y también en los eventos como fiestas del pueblo, en las ferias de los días lunes, ¿no? Ahora, la sexta actividad fue los recursos claves. Acá los niños tenían que conocer, ¿no?, muy bien la receta. Una receta que sea innovadora, que los productos, los ingredientes que ellos tenían que utilizar tenían que ser de primera, utilizando los productos de la zona, como por ejemplo el níspero, la tuna, también la leche. Ahí los niños tenían que priorizar, por ejemplo, el no uso del agua, sino de la leche, ya que en Matahuasi abunda nuestra leche. Luego, tenían que tener en cuenta las actividades clave. ¿Cómo operará el negocio para crear el valor propuesto? ¿Cómo? Primero, los niños iban a hacer las compras de los productos, luego preparar los productos en el aula de emprendimiento para finalmente venderlos, ¿no?, a nuestro público, que eran nuestros estudiantes y nuestros niños. Los socios claves. ¿A quiénes necesitamos externamente para hacer estas operaciones? A los proveedores de leche. Por ejemplo, nuestros niños sabían, ¿no? Vamos a ir, don Juanito, porque él nos mide exacto. No, allá no nos mide bien la leche, ¿no? Entonces seleccionaban a los proveedores, también a los proveedores de fruta, ¿no? Y ellos acudían siempre a un mercadito de abasto del distrito. Luego, en cuanto a la estructura de costos, ¿no?, aquí tenían los niños presente de que no solamente los ingredientes iban a hacer el gasto que iban a hacer, sino también, por ejemplo, la movilidad, de repente un refrigerio que nos tomemos por ahí, todo eso iba en los gastos que nosotros realizábamos. Bien, siguiente. Bien, el ciclo del valor, productos reales, ganancias reales. La propuesta de valor, los niños elaboran sus propios productos, los expenden y el propósito final, con la ganancia se implementan los recursos, se implementan pizarras, como ustedes pueden ver, el equipo de sonido, los textos también para que ellos puedan utilizar. Los cambios logrados. En cuanto a los docentes, ¿no?, se ve que ellos planifican y desarrollan actividades pedagógicas en contextos reales, teniendo como recursos el banquito, la tiendita y el taller de emprendimiento. En cuanto a los estudiantes, ellos comprenden y toman decisiones económicas y financieras en contextos reales. Las familias realizan negocios de emprendimiento, ¿no?, teniendo en cuenta, un minuto por favor para que termines, teniendo en cuenta, ¿no?, el modelo CAPAS. Y el recurso, gracias a la FONDEP, pudimos implementar nuestro aula de emprendimiento, nuestros banquitos y tienditas escolares. Bien, aquí les presentamos el resultado final, ¿no? El salto del 40 al 83% en cuanto a la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Igual, llegamos al 100% en cuanto al desempeño docente, ¿no?, que han evolucionado desde el nivel de inicio al nivel satisfactorio. Bien, el aporte a una educación transformadora. La escuela se ha convertido en un centro de replicabilidad. Tenemos varias instituciones que han venido a las pasantías que hemos realizado y ahora, ¿no?, están replicando el proyecto en cada una de sus instituciones educativas, ¿no? Como podemos ver, ahí están otras instituciones educativas. Ok, muchas gracias, licenciada Julia León. Gracias. Bien, ahora recibamos a la licenciada Carmen Silva Santos.
Ella es directora del CERPRO Naciones Unidas, Experiencia e Innovación. Su experiencia es titulada Innovatec Eléctrico, Talento Técnico para el Callao. La señora Carmen es magíster y reconocida educadora y gestora con una sólida trayectoria en la educación técnico-productiva. Ella es magíster en gestión educativa por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, autoridades del Ministerio de Educación, autoridades del FONDEP, colegas que esta mañana nos acompañan, también aquellos que están en el interior del país. Bien, el reto formación y empleabilidad. Los problemas que nosotros habíamos designado es, por ejemplo, el 21% de jóvenes que no estudian ni trabajan ni se capacitan. Esto es en el Callao. Tenemos la brecha entre la formación y demanda tecnológica con equipamiento obsoleto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bajo desarrollo de competencias técnicas, menores oportunidades de inserción laboral y la desmotivación y deserción en grupos vulnerables. Siguiente, por favor. Bien, nuestra solución en este caso sería el Innovatec Eléctrico con el apoyo del FONDEP. Esto como una pequeña semilla es lo que nosotros necesitábamos. Nuestra metodología, el aprendizaje basado en retos tecnológicos. ¿Y en qué consiste esta metodología? Consiste en alinear las competencias que nosotros impartimos con la demanda laboral, debido a que en el Callao hay para este año 2025 2.760 puestos de trabajo para electricistas. Entonces, en esta metodología lo que nosotros queremos es que lo que nosotros enseñamos esté alineado a la empresa, ¿no? Para que no haya esa diferencia y el estudiante vaya con seguridad a ese puesto de trabajo, teniendo en cuenta que nosotros en nuestra región Callao tenemos las empresas portuarias, marítimas y también el sector industrial y el boom de la construcción, que no es ajeno a esta realidad. El objetivo en competencias técnicas de empleabilidad, nuestro enfoque, aprendizaje práctico y colaborativo para todos. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es nuestra solución innovadora frente a esa situación que se presenta? Nosotros estamos ahora trabajando para el equipamiento actualizado, adquiriendo 10 equipos que van a ser tableros simuladores. Sabemos que todos que estamos ahora con la tecnología de vanguardia, lo que es la innovación tecnológica, lo que es y para eso necesitamos estos equipos modulares para las prácticas modernas. Pero no solamente con este equipamiento vamos a dar solución, sino también necesitamos la capacitación de los docentes. El 100% de los docentes tienen que estar capacitados, tienen que estar alineados a las competencias, ¿no?, laborales. Por eso es que también nosotros necesitamos la alianza estratégica con las empresas. Actualmente nuestros estudiantes vienen realizando sus experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en la empresa Contras. Algunas dificultades se les ha presentado, pero ahí tenemos a los docentes que vienen acompañando. De la misma manera, hemos visto también esa posibilidad y también tenemos estudiantes dando mantenimiento eléctrico en las instituciones educativas, ¿no? Como sabemos, pues hay una gran necesidad y siempre los directores están preocupados por hacer el mantenimiento eléctrico y por qué nosotros no podemos dar. Entonces, siguiente, por favor. Bien, el fortalecimiento a la transitabilidad. Como región, como DRE, nosotros como CEPRO estamos preocupados en la educación de los jóvenes.
en vista a esta situación que no es desconocida para todos nosotros, notamos y vemos que es necesaria la transitabilidad, que los estudiantes de la educación básica puedan transitar hacia los centros y poder obtener un título, una certificación, una calificación técnica para que puedan afrontar a los retos en la empresa. Entonces, la empresa, si bien es cierto, necesita de técnicos calificados, necesitamos nosotros ese compromiso de apoyar a los jóvenes. Y no solamente terminaría ahí, ¿no? Los jóvenes también se motivarían para continuar en su carrera universitaria, pero básicamente nosotros nos orientamos con la transitabilidad. Y para la transitabilidad tenemos el convenio con la institución educativa República de Venezuela, que tenemos 32 estudiantes. Tenemos también firmado convenio con 9 centros de educación básica alternativa. Tenemos el convenio de transitabilidad con el Colegio Nacional del Callao, Politécnico Nacional del Callao, de las cuales hay 38 estudiantes en especialidad de electricidad, que nosotros con esta implementación, esos jóvenes van a pasar por nosotros y van a fortalecer sus aprendizajes para estar listos y atender las necesidades en una empresa. Entonces, los logros y resultados esperados para nosotros es la titulación, la certificación. Siguiente, por favor. El impacto en la inserción laboral es la preparación que esté de acuerdo a la demanda, el mantenimiento. Esto es la necesidad importante, primordial, que en el Callao no se ha dado, el que habla de mantenimiento eléctrico y electrónico en los contenedores refrigerados. Inclusive acá, en este puesto, también hay oportunidad para los jóvenes inclusivos. Hay que hacer el monitoreo con mediciones eléctricas, hay que hacer el monitoreo con osciloscopios. A veces los jovencitos nos preguntan, ¿y cómo es la corriente eléctrica? Yo quiero ver cómo es la corriente alterna, cómo es la corriente continua, y no contamos nosotros con un osciloscopio. Gracias a FONDEP estamos haciendo esta implementación. La demanda laboral se va a alinear a la certificación con lo que las 9.000 empresas en el Callao necesitan. Entonces, innovación con modelo es un modelo sostenible, es para el tiempo. Esto para nosotros es una semilla y seguiremos gestionando para el futuro, ¿no? Para tener unos talleres y una formación técnica de calidad. Bueno, con esto quisiera agradecer al equipo de FONDEP, que quisiera agradecer a la innovación tecnológica que se está dando paso, ¿no? Y nosotros como CEPRO Naciones Unidas nos comprometemos en continuar con esto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Magíster Carmen Santos. Ahora, a modo de reflexión y cierre en este primer panel, podemos señalar que los proyectos de innovación educativa que se han presentado adquieren cierta fuerza y sostenibilidad siempre y cuando estos partan de un problema público, partan de un problema real en un contexto determinado. A partir de ese análisis, de ese diagnóstico, y hemos visto de repente a través de la ENLA, nosotros podemos analizar cómo están nuestros estudiantes. A partir de ello vamos a poder identificar cuáles son las causas, cuáles son las diferentes propuestas que nos van a permitir mitigar ese problema. Ya este marco de innovación nos marca esa ruta para poder seguir todas las acciones que las consideramos necesarias para indicadores hacia el logro de nuestros objetivos. También se ha observado en estas tres experiencias la articulación con las prioridades estratégicas del MIEP que ya nos señalaba Nadia, ¿no? Por ejemplo, la OGESECHURA, la institución educativa, en lo que respecta a lo que es la
la formación integral, la capacitación de mis actores educativos frente a un problema. Si yo requiero innovar, pues tengo primero que fortalecer a mis actores educativos, como también hacemos esa alianza estratégica, como ya nos hablaba la colega, sobre la trayectoria, la empleabilidad, cómo transitan nuestros estudiantes hacia la empleabilidad, ¿no? Entonces tenemos que identificar cómo también podemos formarlos en aquellas actividades económicas que son de nuestra región, para poder atender las necesidades de nuestro contexto. Así también, a través de las experiencias que nos han socializado las colegas, se reafirma ese rol significativo y primordial que tienen las instituciones educativas, sea la UGEL, sea la DRE, el CEPRO, la institución educativa, como un agente de cambio, como un agente de innovación, pero siempre y cuando, y como ya lo mencionaban hace un momento, tengamos una visión compartida, una visión entre los diferentes actores educativos inmersos en esa propuesta, no sea desde la institución educativa, la comunidad, las instancias de gestión descentralizada, la empresa privada. Entonces todos tenemos que converger hacia el logro y hacia la mitigación de aquellos problemas que nosotros identificamos. Así también, como ya lo mencionaba Nadia, la integración o el uso de la tecnología no me garantiza que yo haga ya una propuesta de innovación. Tecnología no es igual que innovación. La tecnología no es en sí misma, sino es aquel medio que me va a permitir, a partir de esa pertinencia, uso pertinente de la tecnología, ese uso ético y responsable de la tecnología, ya tenemos la IA ahora, cómo es que a partir de ella puedo formular estrategias pedagógicas, puedo formular proyectos que movilicen los aprendizajes de los estudiantes, porque hacia ellos estamos abocados, ¿no? Lo que buscamos con todo es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora con la IA tenemos que desarrollar, estar haciendo acompañamiento, seguimiento de nuestros estudiantes para que puedan sensibilizarlos sobre que la IA, por decir, no te da un producto, no es digamos ya la tarea resuelta, es que tenemos que desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Y es con la IA y es con todas las tecnologías. Y finalmente, las experiencias que ya nos han mencionado demuestran que la innovación educativa será viable, será sostenible, será transferible, siempre y cuando se fundamente en un modelo de gobernanza, en un modelo como me interrelaciono entre diferentes instancias, bajo una gestión adecuada del conocimiento, cómo manejo, cómo gestiono el conocimiento y también las alianzas estratégicas. El Estado no somos solo, no somos aparte. Como ahora estamos trabajando de manera muy articulada con FONDEP hacia los proyectos de innovación, creo que esta es una oportunidad que iniciamos ahora, pero que debemos seguir al año siguiente, y como ya lo mencionaba, no solamente con las instituciones educativas, con los CEPRO, con los institutos de formación inicial, porque creo que todos juntos, sumando esfuerzos, vamos a poder lograr esa calidad educativa que tanto queremos. Bueno, eso con ello estamos culminando este primer panel. Muchas gracias y eso es todo. Muchísimas gracias, buenos días con todos, gracias a FONDEP por la invitación. Vamos a dar la bienvenida y a hacer la presentación de nuestros panelistas el día de hoy. Tenemos con nosotros, voy a iniciar hacia la izquierda, con Sonia Suárez, especialista de educación del BID, que es economista de la Universidad Nacional de Asunción y especialista del Banco Interamericano de Desarrollo en la Oficina de Perú. También está con nosotros Neio Hidalgo, el coordinador de la Unidad de Globalización del CIT de CONCITET, quien es historiador, museólogo con especialización en Historia de la Ciencia, la tecnología y el patrimonio industrial, con énfasis en el desarrollo de la electricidad en el Perú. Y también está con nosotros, que también lo ha mencionado, pero vamos a resaltar, el magíster Juan Carlos Pasco Herrera, secretario de Gestión Pública de la PCM. Él es ingeniero industrial de sistemas, magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile y máster en el Corporate Compliance del ISD, de Law and Business Schools. Bien, vamos a iniciar ahora justamente este panel. Nos trae un punto importante, tomando en cuenta todo lo que ya mencionaba Nadia Juárez en la presentación del MIEN.
el desafío, ¿no? Porque podemos tener muchos documentos, podemos tener normas, podemos tener políticas, pero el gran desafío de ellas justamente es la implementación. ¿Cómo vamos a llevarlo a la práctica? ¿Cómo esto va a terminar decantando en las distintas acciones que vamos a realizar en distintos los actores que pertenecemos a la comunidad educativa? Por eso es que el objetivo de este panel es justamente reflexionar en torno a los desafíos y oportunidades para fortalecer el ecosistema de innovación y sus implicancias en la educación. Vamos a tener un tiempo cada uno de los panelistas de 10 minutos para poder dar sus aportes y sus comentarios acerca de justamente ese desafío que nos toca hoy enfrentar. Vamos a iniciar con Juan Carlos Vasco Herrera, secretario de Gestión Pública de la SEE. Muy buenos días con todos, con todas. Gracias obviamente al FONDEP, a su presidente, a Carlos, que me vuelve a ver después de no sé cuántos años, a Nadia por la exposición. No, yo vuelvo al sector después de, no sé, casi una década, pero me encanta escucharles y me encanta aportar. La propuesta que hemos hecho, además tratando de cumplir muy bien con los tiempos, la hemos enfocado primero en resaltar aspectos que coinciden mucho con el MIEP y luego justamente del MIEP resaltar algunos aspectos que creo que son un aporte. Yo creo que Nadia ya lo hizo todo, me facilita mucho el trabajo, así que vamos rápidamente, por favor, si podemos pasar las láminas. Bueno, estamos educativamente hablando, todos felices. Gestión pública innovadora para la modernización del Estado, pero resaltando el MIEP, ¿no? Siguiente, por favor. Un tema importante que nos aborda a todas las entidades públicas es la modernización del Estado, buscando la eficiencia y buscando la generación de valor y valor público naturalmente. Y aquí hay una primera coincidencia. Además me encanta que el equipo que haya impulsado todo esto también sea desde la gestión del conocimiento y la innovación. Porque claro, como ya lo deben saber, el problema público que estamos buscando abordar hacia el 2030 es bienes y servicios, regulaciones que no responden a expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor. Y una de las causas identificadas en la política nacional es la limitada gestión del conocimiento para la innovación, punto totalmente claro en la propuesta que ustedes tienen. Y además en los casos que hemos visto, que de verdad han sido muy interesantes. Les hechura, debo decir que me encantaría escucharles más, porque desde la norma técnica de justamente gestión del conocimiento acordada en febrero de este año, marcamos justamente una forma de trabajar y creo que coincidiríamos mucho y potenciaríamos en ese sentido también en la práctica, ¿no? Entonces decía, limitada gestión del conocimiento para la innovación y la mejora continua en las intervenciones públicas. Por tanto, como objetivo está en fortalecer la mejora continua e innovación en las entidades públicas. Todo ello, además, dentro de una rectoría que tenemos, no solo como sistema administrativo de modernización de la administración pública, sino también como impulsores de gestión del conocimiento e innovación pública, entre otras materias, ¿no? Así que, siguiente, por favor. Justamente en ese sentido es importante mencionar que en agosto de este año hemos aprobado la norma técnica de innovación pública y con ello además tenemos un marco que nos permite fortalecer la implementación de estas propuestas en los distintos ámbitos, en las distintas entidades públicas, ¿no? Entonces, un aspecto que veíamos como muy importante es que cuando hablamos de innovación, en general innovación pública para nuestras entidades, no necesariamente, de hecho en muy pocos espacios, es expreso en una función. Pero eso quiere decir que acaso cualquiera de los que estamos acá sentados en nuestras entidades no podríamos decir, oye, me interesa proponer una iniciativa, un potencial propuesta de innovación pública para mejorar el servicio. Claro que lo podemos hacer, pero no está quizá el marco de la legalidad tan claro sobre ello. Entonces uno de los aspectos que buscamos con la norma, de hecho uno de los que yo resalto más, es la propia impulso de la gobernanza en las instituciones públicas de la innovación para la modernización del Estado, ¿no? También la norma técnica fomenta la experimentación y la articulación con los instrumentos en espacios seguros. Buscamos construir espacios seguros para
prototipar, para probar, ¿no? Sí, eso suena mal quizá en el sector público, pero si nos podemos equivocar, equivoquémonos, pero corto, rápido y barato. O sea, no somos perfectos, no tendríamos por qué serlo. Y no nos tienen que salir las cosas a la primera. Pero digo, eso formalmente no se puede decir así, porque dicen, estás despilfarrando recursos. Por eso hay que construir espacios que nos permitan, como el Mineulab, porque el mejor espacio que vimos hace 8 o 10 años fue el Mineulab en su momento, un lab de innovación pública en el sector de la educación, fue el primero del país en ese tema, y está esto, ¿no? Entonces, la lógica también es gestionar el conocimiento a través de los portafolios de innovación, ¿no? Que se van a ir formando para saber, y ahí coincido, luego lo voy a decir cómo, mucho con estas lógicas de fracaso o de éxito, pero en el buen sentido, de aprendizaje, no qué mal que estamos, sino, bueno, probamos, funcionó, no funcionó, retroalimentamos cómo funcionó de una mejor manera, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante resaltar esos temas y naturalmente vamos a ir construyendo, complementando los distintos modelos y diseños de soluciones para garantizar la atención de las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas en el territorio. Siguiente, por favor. Aquí hay un tema y una alerta también, ya vienen esos retos, ¿no? Una cultura de innovación basada en evidencia, pero además, primero que todo, una cultura de innovación. Porque el MIEP me parece que está en el diseño de lo que se quiere, pero quienes lo vamos a alimentar somos todos nosotros. Nosotros tenemos que estar también en ese track, ¿no? Drucker decía en su momento, la cultura, como es algo así como la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿no? Que es un poco duro, es claro, podemos tener la mejor herramienta, y hablo también de manera muy propia, pero si nosotros no la alimentamos, si nosotros no estamos en el mismo track, no va a funcionar. Así que hay que construir y colaborar para que la cultura de innovación esté presente en los distintos espacios educativos, para que esta propuesta además tenga la máxima posibilidad de ser implementada, porque tiene propuestas muy interesantes que hay que darle la viabilidad, ¿no? En ese sentido, creo que conversa muy bien con la norma técnica de gestión de la innovación y con la norma técnica de gestión del conocimiento, y allí comienzo a resaltar un tema, y ahí sí lo voy a leer porque eso es de ustedes. El sistema de evaluación del MIEP se basa en la matriz de alto impacto, MAVI, ¿no? Y ya lo explicaron muy bien, como herramienta estratégica de evaluación para sustentar inversiones y políticas efectivas y sostenibles. Se estructura en esos criterios que bien expusieron, y además está diseñada con un enfoque sistémico, lo cual nos lleva a pensar que va a ser adaptativo, flexible, claramente responsivo, que responda además a las necesidades de cada territorio, de cada realidad, y eso me parece muy interesante de haberlo planteado así. Además, contribuye a la generación de evidencia, de calidad también para actores que gestionan su propia innovación, ¿no? Los criterios ya se pusieron, pero me gustaría volverlos a mencionar. Valor y pertinencia, CAL perfecto. Novedad desde una lógica amplia de innovación y cultura. Liderazgo estratégico es fundamental. Claro, todos tenemos que accionar, pero será mucho mejor si desde los líderes de las UGELes, de las GRES, de las unidades de gestión educativa o los colegios, obviamente del FONDEP, estoy seguro que sí, impulsamos esto de una manera más clara, pertinente, y la sostenibilidad y escalabilidad. Y el otro lado que me encanta, y lo descubro con el portafolio y la retroalimentación que se puede hacer ahí, es la tasa de descarte informado, que es una métrica clave para la gestión del fracaso y la inercia, pero obvio, ver el fracaso no para latigar, sino para aprender, para retroalimentar y fortalecer. En ese sentido, estar midiendo las prácticas ineficientes formalmente eliminadas o reemplazadas en el último año, midiendo la capacidad de liderazgo para aprender la evidencia, me parece una muy buena propuesta allí, ¿no? Construir espacios seguros seguirá siendo un reto, y creo que podemos trabajar también en ello para, que realmente exista esos espacios. Siguiente, por favor, para no irnos del tiempo. Liderazgo del más alto nivel para innovar. Yo creo que el Sistema Nacional de Innovación Educativa que ustedes proponen o que forman parte, como ese ecosistema formal que articula esfuerzos y genera sinergias y gestiona un repositorio, concursos, redes, laboratorios, todo esto desde el FONDEP, es creo que un marco muy necesario
y el MAGO, hasta el nombre es bonito, ¿no? Modelo de articulación, gestión y gobernanza para la innovación educativa. Me parece que ese es un camino también necesario, porque estamos abordando, por tanto, y ahí vuelvo a mis rollos, más desde la Secretaría de Gestión Pública, a nosotros nos interesa mucho que se mueva la innovación pública, la innovación que genere valor, que a los niños y niñas les genere un retorno en función de calidad educativa o aportes en su desarrollo en otros espacios, ¿no? Entonces, cuando revisamos el MIEP, encontramos un modelo que suma mucho y que puede ser finalmente una referencia para que otros sectores igual de relevantes se sumen a los procesos. Así que desde la Secretaría de Gestión Pública cuentan con nosotros para seguir fortaleciendo los espacios como la gestión del conocimiento y la innovación pública. Así que esta es una puerta abierta y más bien los invito a trabajar juntos y en lo que podamos nosotros encantados de sumarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al magistro Juan Carlos Paz Carrera de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Ahora pasamos justamente con el coordinador de la Unidad de Popularización del CTI, del CONCITEC, Neido Hidalgo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Fondet por la invitación. A nombre del CONCITEC, del presidente doctor Sixto Sánchez, les agradecemos la invitación al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, para poder debatir con ustedes algunas ideas en torno a nuestra labor como ente rector de la ciencia y la tecnología, específicamente en el campo de la promoción de la CTI desde la educación básica regular. Yo primero quiero felicitar el trabajo realizado para tener este marco de innovación educativa en el Perú al 2025, y que es una estrategia, es una ruta estratégica, técnica, política para establecer una inserción, una integración de la innovación como competencia en el sistema educativo peruano. Entonces es muy importante. Lo que nosotros podemos hacer es tal vez comentarles en este momento lo que viene haciendo el CONCITEC para trabajar la promoción de la ciencia y la tecnología desde la educación básica regular. Que ha sido un trabajo sostenido, ha sido un trabajo amplio y también ha sido un trabajo reconocido, porque esta labor incluso ha contado con un premio, el premio a las buenas prácticas de la gestión pública del año 2023, a través de una estrategia principal que es la de los clubes de ciencia y tecnología. Así que vamos a tratar rápidamente lo que venía yo a comentarles. Bueno, ustedes ya saben, el CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. En el Perú no hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hace un tiempo se discutió la propuesta de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual podría ser bastante bueno, pero no se concretó. Así que el CONCITEC es la agencia pública que desarrolla o que tiene a su cargo la promoción de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Es el ente rector de la ciencia y la tecnología. El CONCITEC trabaja obviamente con los científicos, con la academia, trata de desarrollar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación en nuestro país, ¿no? Ese es un sector muy importante de trabajo del CONCITEC, pero también el CONCITEC se ha dirigido a trabajar con la población en general. ¿Por qué? Porque los tomadores de decisión, porque el capital humano, es decir, científicos, investigadores, van a provenir de esa población en general. Entonces es muy importante trabajar también con la población en general. ¿Y con qué público en específico? Con la población en edad escolar. Entonces, el CONCITEC trabaja con la academia, con los científicos, pero también trabaja con la población en general para despertar vocaciones científicas, para sensibilizar acerca de la importancia de la CTI, y esto es muy importante entre los tomadores de decisión. Nosotros nos hemos topado muchas veces con tomadores de decisión que creen que la CTI, la ciencia, la tecnología, pues es la última rueda del coche. Eso no debería ser así, ¿no? Está demostrado en indicadores mundiales, globales, que promover la ciencia y la tecnología en un país, en innovación por supuesto,
asegura el crecimiento, el bienestar, el desarrollo de un país, ¿no? Entonces les decía que trabaja con la población en general y en ese sentido con la población escolar en particular. Y lo hace a través de una estrategia que ha sido premiada, repito, que es la estrategia de los clubes de ciencia y tecnología, ¿sí? Entonces, hemos encontrado en COSITEC que si hablamos de innovación, el primer antecedente de innovación en la educación peruana desde la ciencia y la tecnología es la reforma de 1972 cuando se desarrolla el Programa Nacional de Mejoramiento de las Ciencias. ¿Qué se pensó ese año? Se pensó que capacitando a los científicos, a los profesores, íbamos a tener un escalamiento, es decir, profesores que capacitan profesores y profesores que capacitan luego a sus alumnos. Eso fue el famoso PRONAME. ¿Para qué? Para fortalecer la enseñanza en ciencia y tecnología, para iniciar articulación en divulgación científica, lo cual es muy bueno, ¿no? Y tuvo un impacto, pero recuerden el antecedente de lo que es la innovación educativa en ciencia y tecnología en nuestro país, ¿no? El segundo hito es en el 2004 cuando se inicia un primer intento de un programa específico de popularización de la ciencia con incidencia en educación básica regular, a través del COSITEC también, ¿no? ¿Por qué no se logró? Bueno, diferentes motivos, falta de presupuesto, no fue el momento ideal y todo, y muchas cosas más. Recién este programa, que se llamó Programa Especial de Popularización de la Ciencia, se logró consolidar en 2016, ¿no? ¿Por qué popularización de la ciencia? ¿Por qué no divulgación científica? Pueden pasar a la siguiente, ¿no? Porque la academia habla en términos de difusión de la ciencia, ¿no? Es decir, es un lenguaje académico, es decir, es un lenguaje especializado. En cambio, en la sociedad en general hablamos de divulgación de la ciencia, ¿no? La cultura científica la transmitimos a través de la divulgación de la ciencia, y una estrategia para divulgar ciencia es la popularización de la ciencia, no solamente la comunicación, porque la comunicación a veces es un lenguaje monodireccional, es decir, yo comunico algo, pero no recibo el impacto, no recibo la respuesta de mi receptor. En cambio, la popularización de la ciencia sí es una estrategia bidireccional, ¿no? Tú haces algo para recibir un impacto. Y en esa estrategia de popularización de la ciencia, siguiente por favor, ¿no? Que se planteó en vista a diferentes situaciones problemáticas que teníamos, ¿no? Por ejemplo, falta de una cultura científica, falta de una valoración de la ciencia. Se escogió obviamente el gran espectro, el gran universo de la población escolar para poderla nosotros iniciar. Siguiente, por favor, ¿no? Es así que en estos 5 años del Programa Especial de Popularización de la Ciencia, del 2017 al 2021, se tuvo un impacto interesante, especialmente en la educación básica regular, para poder plantear 3 hitos importantes, ¿no? Que es primero el fomento de las vocaciones científicas, la valoración de la ciencia y el desarrollo de la cultura científica. ¿Por qué? Porque encontrábamos pues un país que todavía en cuanto a educación básica de la ciencia y la tecnología tenía ciertas brechas bastante notorias, y sobre todo con respecto a otros países de la región. Siguiente, por favor, ¿no? Y además también el COSITEC ha hecho posible en estos últimos años que haya un marco jurídico interesante y sobre todo propicio para desarrollar estos temas de promoción de la CTI y de la educación básica regular. Actualmente nos rige una ley que es la 31250, ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que entre sus principios, entre sus articulados, fomenta la integración de la población en general y en particular desde la educación básica regular para la promoción, popularización y apropiación social de la ciencia y la tecnología desde el colegio, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, estamos hablando también de las instituciones educativas, fundamentalmente.
Cuando hablamos de actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por supuesto que hablamos de universidades que hacen investigación científica, por supuesto que hablamos de institutos públicos de investigación, pero también hablamos de, por ejemplo, sociedad en general, hablamos de instituciones educativas, hablamos de direcciones regionales de educación, que forman parte de todos esos actores que son propicios para la promoción de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Además también que estamos ahora bajo el marco de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, y esa política también nos es propicia para desarrollar muchas actividades o para tener el marco necesario para desarrollar todas estas estrategias, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosas son los clubes de ciencia y tecnología? En esta idea de innovar, en esta idea de innovación educativa, pensamos que para el efecto de multiplicar o desarrollar un impacto en la generación o en el fomento de la ciencia y la tecnología desde el colegio, una estrategia adecuada e ideal sería la generación de clubes de ciencia y tecnología. Lo que se planteó entonces fue crear un marco normativo con cada una de las regiones. ¿Por qué? Porque estas es una actividad extracurricular, ¿sí? Entonces se planteó un marco normativo, directivas con cada región del país. Entonces actualmente el CONCITEC tiene 26 normativas con cada una de las regiones para desarrollar y fomentar los clubes de ciencia y tecnología. Esto nos ha permitido, y además el trabajo continuado, multiplicar esta cantidad de clubes y a la fecha tenemos 11.219 clubes registrados formalmente en el Sistema Nacional de Gestión de Clubes de Ciencia y Tecnología, que se llama el CIGESI, ¿no? 11.219 clubes, que son alrededor de 120.000, 150.000 escolares que en este momento forman parte de los clubes de ciencia y tecnología, que se vienen estimulando en ciencia y tecnología, en investigación, en indagación científica, para decirlo propiamente, ¿no? Y que tienen muchísimas más probabilidades de que cuando terminen la carrera escojan carreras de ciencia y tecnología. Cuando planteamos que el país necesita más científicos, más investigadores, planteamos una tarea a largo plazo, que era incentivar justamente de esta población en general, ¿sí?, a niñas, niños, adolescentes que se interesen por las carreras de ciencia y tecnología. Por supuesto que ese es un trabajo a mediano y largo plazo, porque tenemos que todavía esperar que culminen la secundaria y luego postulen, ¿no?, hasta que sean investigadores. Pero es, sin duda, la estrategia más sostenible y más segura. Fomentarlos, estimularlos durante todo su paso por la secundaria o la educación básica regular, para que luego tengan más posibilidades de seguir una carrera de ciencia y tecnología. Estimado Guido, 1 minuto. Gracias. Entonces, los clubes de ciencia y tecnología van acompañados de una programación anual de actividades, en las cuales hemos articulado con muchas instituciones, tanto públicas como privadas, para brindarles un programa completo de oportunidades, tanto físicos como virtuales, donde se desarrollen los clubes de ciencia. Lo que vengo a decirles acá es lo siguiente: el CONCITEC no solamente se encarga de generar los clubes de ciencia o de alentar, promover o fomentar la generación de clubes de ciencia. El CONCITEC se encarga de articular con instituciones públicas y privadas oportunidades para que los escolares que forman parte de los clubes de ciencia y tecnología se desarrollen sus capacidades, tengan oportunidades tanto nacionales como internacionales. En este momento estamos hablando, hay 120.000 escolares que vienen trabajando, que ya, por ejemplo, participaron en el Eureka, que en este momento, por ejemplo, tienen la oportunidad de inscribirse para la representación de ciencia y tecnología en el APEC de Corea. Y todo eso por la articulación que hace el CONCITEC. Si hablamos de innovación educativa desde la ciencia y la tecnología, porque por supuesto que hay desde la educación financiera, desde las artes, en fin, desde los deportes, de diferentes áreas, pero si hablamos de ciencia y tecnología, yo los invito a considerar los clubes de ciencia y tecnología como un espacio donde podemos innovar muchísimas cosas. Y van a entender que innovar en ciencia y tecnología desde la educación básica regular, en este espacio de los clubes,
viene acompañado por el compromiso del CONCITEC. El CONCITEC los va a acompañar a ustedes también. Y vamos a tener al FONDEP, al CONCITEC, a cada una de las DREL a través de directivas, ayudándonos a innovar en ciencia educativa desde el colegio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Daniel Hidalgo, coordinador de la unidad de popularización de la CTI de CONCITEC. Muchas gracias. Ahora pasamos con Sonia Suárez, especialista de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina Perú. Un aplauso para ella, por favor. Hola, buenos días a todos. También me sumo a mis colegas que me precedieron en el agradecimiento por la invitación a poder compartir este espacio de reflexión y también de difusión que justamente provoca esta renovación del marco de innovación del que ya Naya nos habló muy extendidamente. Me gustó mucho todo lo que está contenido en el marco y la manera en que fue presentado hoy creo que fue bastante clara. De igual manera también es un poco, siento que ya hay pocas cosas que decir después de los colegas que me precedieron. Entonces sí quisiera, un poco partiendo del tema de nuestro panel, que son los desafíos justamente de la innovación y que seguramente muchos de nosotros los conocemos, porque la innovación tiene justamente la característica de que ocurre en cualquier momento, en cualquier espacio y en cualquier tipo de actividad, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en la casa, cuando tenemos tareas domésticas, siempre esta actividad que en el fondo se vincula a otros elementos sobre los que me quisiera concentrar justamente para reflexionar sobre los desafíos y hablarles un poco allí también sobre esta mirada un poco más regional que tenemos como banco y como institución de cooperación multilateral a gobiernos, bueno, en este caso en Latinoamérica, pero hay otros que también trabajan en otras partes del mundo. La innovación tiene una variable clave que es la motivación, ¿no? Yo no puedo buscar resolver un problema si no tengo justamente esas ganas de hacerlo. Entonces, una parte muy importante de la innovación es la motivación. Otro elemento importante es la novedad, ¿no? Que también salió varias veces. Innovación viene asociada a algo nuevo y a algo que resuelve un problema. Para poder resolver ese problema necesito la motivación y hay otro tercer elemento importante que es el tiempo, ¿no? O sea, algo es nuevo solo por un tiempo, ¿no? Nosotros aquí no somos tan nuevos ya porque llevamos un par de años o varios años operando y funcionando como seres humanos y parte de la sociedad. Entonces, solo lo nuevo se puede considerar como innovador también. Entonces, el desafío más importante o uno de ellos justamente tiene que ver con, no sé si pasamos por favor, poder identificar estos espacios de innovación. La innovación puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y eso también lo mencionó Naya en su momento. En el caso de FONDEP, la idea de la innovación que personalmente aplaudo y reconozco como esfuerzo del FONDEP es de abajo hacia arriba, ¿no? Es poder justamente rescatar aquellas ideas que buscan resolver problemas de contexto, de territorio, y ahí tuvimos las tres experiencias anteriores hablándonos y mostrándonos como ejemplo de cómo desde abajo también es importante pensar y hablar de innovación. La mayoría de los laboratorios de Latinoamérica y de otras partes del mundo lo que tienen es una mirada más de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, tenemos un espacio que también decía Naya en las periferias, fuera del gobierno o dentro de él a veces, como el caso de Minedular, donde experimentamos un proceso, un ejercicio, un proyecto o una solución para atender un problema y luego salimos a implementarlo fuera del laboratorio, ¿no? Y laboratorio per se, como palabra, tiene embebido un problema y es que es un contexto controlado, ¿no? Es un contexto donde todos los demás elementos que estamos manipulando se mantienen más o menos estables, y lo que miramos en específico en el ámbito de un experimento es una variable, una actividad, un proceso en particular. Entonces, el primer desafío
de los laboratorios generalmente es salir de ese espacio a la realidad y poder ver cómo eso funciona ya, digamos, perdiendo un poco el control justamente de muchas variables. Y allí también los colegas habían mencionado la existencia de múltiples laboratorios que nos permiten hacer experimentos buenos, bonitos y baratos, que es el primer paso, pero el siguiente paso es ver que funcione fuera de ese laboratorio. También podemos hablar de innovaciones que son, que digamos que buscamos como laboratorio, como FONDEP, como Minedular, como SUMA, que seguramente conocen, es un laboratorio que justamente fue promovido desde el banco, donde la mirada también no solo es al experimento directo, sino a la sistematización de experiencias, ¿no? Y ahí hablamos del conocimiento que también saltó en muchas ocasiones y ahí me sumo al colega de PCM que habló de socorro y la experiencia me pareció fabuloso conocer ese caso y creo que es un caso de éxito importante porque ese es otro elemento. La innovación trae asociada, mejor dicho, el reto de poder generar espacios de solución. O sea, es muy difícil que solitos siempre resolvamos los problemas, ¿no? Como sociedad y por nuestra propia naturaleza tendemos a asociarnos. Entonces, tener espacios en escuela, en otros tipos de ambientes de gestión educativa, como las UGELes en el caso de Perú, en otros países se llama diferente, pero buscar estos espacios a nivel institucional o un poco más macro, pero todavía nuclear desde el territorio, es sumamente importante porque justamente ahí se genera el aprendizaje, se compara, se comparte y se sigue innovando justamente. Si pasamos a la siguiente. Entonces, esto también me gustó mucho del marco. Hablaban de prioridades, si es que no me estoy equivocando, y era un poco lo que decíamos, ¿qué innovar o para qué innovar? Un poco yo siento que tiene estas dos partes, esta lista de puntos que están en el marco, quizás de otra manera, pero en el fondo, ¿qué queremos y para qué queremos innovar? Pues queremos y necesitamos innovar para desarrollar habilidades. ¿Y qué habilidades? Eso lo determina muchas veces el tiempo, la coyuntura y nuestro contexto, ¿no? Y allí también, volviendo a la experiencia de esta escuela que nos contaba cómo había un problema económico y cómo se aprovecha ese problema económico social post pandemia, se genera un espacio de aprendizaje para poder fomentar el desarrollo de habilidades y competencias. Entonces, el hecho de poder reconocer la necesidad de desarrollar habilidades y que éstas seguramente van a ir mutando, como hoy es la preocupación por el medio ambiente, por la sostenibilidad, y nosotros como banco y bueno, la literatura en general las reconoce como habilidades verdes, y es justamente esta relación mucho más armoniosa con la naturaleza que en el fondo nos beneficia, es parte de lo que necesitamos seguir innovando como proceso para poder lograr esas habilidades, pero también para poder asegurar que lo que ya hemos afectado como especie podamos recuperarla de alguna forma, ¿no? Y ahí hablamos ya de otro tipo de habilidades. También la diversidad y la inclusión está presente en el marco y creo que es sumamente importante porque, bueno, creo que Perú justamente tiene esta riqueza diversa que no todos los países lo tienen, y lo estoy hablando como extranjera, que es sumamente maravillosa, y creo que es algo que se tiene que seguir explotando y desarrollando para justamente aprovechar y capitalizar esas diferencias. También tenemos que innovar para asegurar permanencia, hablando de educación, y ahí hay muchos esfuerzos que se han hecho aquí, en Colombia y en varios otros países de la región, que hemos visto cómo los sistemas educativos o los gobiernos territoriales buscan justamente asegurar que los chicos terminen su trayectoria educativa, transiten a la siguiente etapa o al siguiente nivel, ¿no? Porque aquí, como en otros países, perdemos muchos jóvenes cuando salen de secundaria y pasan a superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí hay una necesidad de innovar porque
estábamos, por ejemplo, reflexionando en otro ambiente sobre la duración de los programas formativos, ¿no? Necesitamos formarnos más rápido, necesitamos pensar en procesos modulares seguramente que nos ayuden a desarrollar habilidades para poder más fácilmente o más rápidamente seguramente transitar al mercado laboral o pasar a la siguiente etapa, pero de alguna manera tener una herramienta hoy que me sirva para navegar la vida, el trabajo o la academia. Entonces, eso también forma parte de un proceso de innovación que debemos buscar. Y luego, pues claramente, la articulación que también salió repetidas veces aquí. Y hablamos de articulación territorial, articulación horizontal y vertical. Horizontal porque tenemos que vincularnos a otros colegas, un poco lo que decía hace rato. Necesitamos articular entre niveles, es decir, la escuela no está sola, debe conversar con el centro en el caso de Perú o con los niveles o los formatos de oferta de educación superior que se tienen en los demás países. Y la articulación también en términos de justamente agencias del gobierno, ¿no? El CONCITEC, PCM, y cómo nosotros como sistema educativo podemos justamente capitalizar, aprovechar y de alguna manera también incorporar eso en nuestro propio rol de agentes educadores o de implementadores de política. Siguiente. Ya, y con esto para cerrar, también es algo que vemos y es justamente esto que decía al inicio. La innovación es algo temporal, es nuevo por un momento y luego tiene que pasar a otra etapa de maduración que nos permite justamente escalar y sostenernos. Estos tres para nosotros es un gran desafío porque hemos visto muchos casos de éxito que justamente no logran sostenerse o no logran escalar. Y allí hay un proceso y un ejercicio muy fuerte que hay que hacerse, que parte también del primer punto, y es la evidencia del impacto, que también hoy lo mencionaron. Es necesario poder recoger información parametrizada, objetiva, que muestre que este ejercicio de innovación es importante escalarlo, porque esa es la otra. No todo lo que innova a nivel micro o territorial tiene que escalarse a nivel de política. Está bien que quede ahí, está bien que se extienda horizontalmente, y algunos elementos seguramente se generalizan o se amplifican y escalan a nivel de política y tienen un poco esta aplicación de más largo alcance. Pero para cerrar, creo que el desafío de la innovación y de cualquier tipo de actividad que nos permita resolver un problema en cualquier sector que nos encontremos, y hablando desde las políticas públicas, es la evidencia de impacto, generar información, presentarla y probar que esa idea, que esa propuesta es buena. ¿Cómo lo sostenemos? Y ahí hablamos de otra vez compromisos, espacios de diálogo, espacios de reflexión, como la experiencia de Socorro con la UGEL, y escalabilidad, que tiene que ver con justamente el músculo político, económico y técnico que tienen los sistemas educativos para justamente ampliar y extender esto, sea vertical o horizontalmente. Eso. Muchas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias a Sonia Suárez, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bien, con lo comentado con cada uno de nuestros panelistas, hemos visto la importancia de la innovación. Tenemos un gran reto a partir de ahora. Este marco nos está llevando a repensar y a poder comprometernos en las acciones que tenemos que hacer. Y bien, como lo han mencionado aquí, la importancia de la innovación que puede responder a nuestras necesidades, ¿no? El diseño centrado en las personas justamente nos lleva a mirar las políticas públicas de ese marco en donde la persona no se pierde en el diagnóstico. A veces diagnosticamos, tenemos todo mapeadito, pero de pronto nos perdemos. Y en ahí tomo lo que mencionaba al momento cuando desde las metodologías de innovación hablamos del prototipado, regresamos siempre a la persona, porque no podemos perderla de vista. Es ella la que está recibiendo el servicio, es ella la que está recibiendo las soluciones que nosotros estamos planteando. Entonces, ¿cómo hacemos esos procesos de mejora del continuo? Y cómo seguimos mejorando las soluciones que nosotros vamos planteando. Entonces ahí
hay varios puntos importantes y que ha habido bastante concordancia en relación a la gestión del conocimiento en evidencia, ¿no? Ese creo que es el dolor más grande, y yo diría que no solamente de nosotros, porque como también soy consultora en el privado, todos tenemos ese gran issue, ese gran dolor de poder evidenciar lo que vamos haciendo, cómo vamos recogiendo información, cómo vamos analizando la data y cómo esa data la vamos comunicando y cómo esa data la voy entendiendo también para ver dónde se está relacionando, dónde hay puntos todavía en donde podemos seguir en estos procesos de mejora. También se hablaba de la gobernanza y la innovación, y creo que justamente las políticas planteadas en BCM son fundamentales, las normas técnicas, el marco que va a entrar dentro de este parámetro normativo que como país necesitamos y que nos va a permitir justamente poder soñar y tener lineamientos para esa acción que necesitamos hacer y que ya la vienen haciendo, ¿no? Creo que todas las muestras de los proyectos que se han presentado nos dicen que esta innovación no estamos partiendo de la nada, sino ya hay una acción constante desde las aulas, desde las UGELs, desde las DRE, y ahora nos toca a nosotros. Y por último quería resaltar estos elementos importantes, estos desafíos que mencionaba justamente tengo un tema con los nombres, me van a disculpar. Estos tres desafíos, ¿no? La motivación. A veces los marcos y toda la parte teórica es muy importante porque nos dan justamente la base para poder accionar, pero la motivación es algo que no podemos perder, porque justamente al momento y si nos damos cuenta como país, cómo a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos aquí, parados, sostenidos, siguiendo adelante, porque nosotros como país tenemos una motivación intrínseca de siempre solucionar. Estamos siempre solucionando, desde las amas de casa que tienen que resolver los problemas en casa, desde el padre de familia, el abuelo, todos somos parte de esa solución constante y esa creatividad que tenemos como país para siempre encontrar soluciones. La creatividad no está enmarcada en un espacio, la tenemos constantemente y la aplicamos constantemente. Entonces, esa motivación, mantenerla desde los espacios educativos, la novedad, ¿no? O sea, no quedarnos con bien lo decía Nadia, con la novedad de, ¿no? La idea, sino cómo la sostienes, cómo la evidencias, cómo la mantienes. Y ahí viene la importancia de la articulación, de dar los recursos. Justamente es parte de todo lo que ya los proyectos nos han mostrado. Entonces tenemos un gran reto a partir de ahora con el documento de marco. Hay de aquí, de este evento que ha organizado Fondet, es importante salir cada uno de nosotros más allá de un papel firmado con un compromiso y una voluntad para seguir en ese trabajo constante de ir implementando la innovación dentro de cada uno de nuestros espacios. Y con eso damos por cerrado. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas, muchas gracias a Fondet por la invitación y poder haber estado aquí. Que tengan todos un gran día.